Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, vamos hoy a tocar un tema teológico, precisamente a raíz de que tengo a personas que le estamos compartiendo el devocional que comparto por la mañana. Lo estamos compartiendo también a personas que no son cristianas, y que a raíz de eso, bueno, han surgido una serie de preguntas de las cuales, bueno, se han ido ya tocando temas en algunos videos. Hoy quiero hablar precisamente de la Biblia y sus traducciones, porque de pronto hay personas que piensan que solamente hay una sola Biblia. Han visto diferentes, de pronto me ha tocado en Facebook ver que alguien comenta y dice, así no dice, porque ve una escritura que está escrita, no sé, en la Nueva Traducción Viviente o en una versión Dios habla hoy, y de pronto no dice como decía para un católico a lo mejor la Torre Samad o la Nueva Jerusalén, para un cristiano por lo regular la Reina Valera principalmente. Y bueno, empecemos con el hecho de que la Biblia es perfecta, pero en sus tres idiomas originales. Cuando alguien hace una traducción, hay iglesias, personas que hacen su propia traducción para tener la confiabilidad y entonces hay una persona que se registra como el traductor de esa versión, y por eso tiene esos nombres. De pronto vemos que la nueva, no, la traducción de la Iglesia de los Testigos no tiene un autor, por eso también es hasta cierto punto no confiable en su traducción, aunque la he utilizado para compartirles a testigos. No tengo temor en esa parte porque la he leído, la conozco, pero bueno, vemos que principalmente una persona, y bueno, precisamente voy a poner ese ejemplo, cuando alguien hace una traducción de un libro, vamos a suponer que a mí me pidieron la traducción de un libro en inglés y a otra persona, pues obviamente el tema va a estar centrado, pero sabemos que en el inglés hay frases que hay palabras que no existen en español, o palabras en español, o que no se traducen igual, o que le dan un acercamiento o una idea a lo que quieren, porque es una cultura muy distinta y son expresiones distintas. Entonces de pronto el autor tiene que meterle de su idea para poder más o menos explicar lo que está queriendo decir el autor del libro en inglés, y el otro lo va a hacer, y entonces nuestros libros no van a ser exactamente igual. O sea, si dos personas traducen el mismo libro, no va a ser exactamente igual y va a tener ideas del traductor. Y lo vemos precisamente, ejemplos es que la Biblia, que la primera traducción que hubo para un grupo, una tribu de indios norteamericanos, bueno, fue en la parte precisamente donde habla de aceite. Como ellos no habían visto el aceite de unción, pero conocían el aceite de carro, bueno, el traductor, para acercarles un poquito a la idea, dijo en la traducción aceite de carro en vez de aceite de unción. Vemos que en el Polo Norte, cuando también se les llegó la traducción, como ellos nunca han visto una oveja, pues no, le acercaron diciendo foca en vez de oveja, porque ellos sí conocen lo que es una foca y saben cómo cortar una foca. Entonces se acerca más la idea, y entonces vemos que precisamente porque además el idioma original tiene muchos menos palabras que el idioma español, bueno, pues entonces eh, tiende a no tomar totalmente la idea. A otra cosa que viene también, y siempre he puesto este ejemplo, si pusiéramos a los jóvenes de los 60s y los de los 80s y los jóvenes de hoy a platicar, pues hay muchas palabras que ya no son tan corrientes. O sea, es el mismo español, pero ya no hablan los jóvenes igual. Hubo un cambio, una transformación. Hoy utilizan los jóvenes unas palabras que de hecho yo en ocasiones no entiendo. O sea, necesito que me las explican porque de plano no sé a qué se refieren para ellos de uso común. Cuando yo estaba en los 80s, que estaba joven, utilizábamos palabras que los que fueron jóvenes en los 60s pues tampoco no las entendían. Y nosotros, cuando vemos quizás una película de los 60s del rock and roll y todo eso, de pronto dicen unas palabras que quizás a nosotros nos den risa, pero era coloquial en ellos. Otro ejemplo de ese cambio de mentalidad, de transformación de las ideas, es que Miguel de Cervantes Saavedra escribió obviamente su obra maestra, aunque también he leído
novelas ejemplares, que está también excelente, pero el libro de el Don Quijote de la Mancha, alguna vez tuve la oportunidad de ver el texto original. Y obviamente Miguel de Cervantes Saavedra escribió en español, pero en un español, primero, los logos, las letras, lo que está escribiendo ya no es legible porque cambiaron las formas, pero el español también ha ido transformándose y aunque es el mismo idioma, para una persona que sabe leer hoy bien, no podría leer el texto original de Miguel de Cervantes porque ha habido una transformación. Entonces, la cultura, el tiempo en que fue escrito, el lugar donde fue escrito, precisamente hace que cambien mucho las ideas. Por eso es muy correcto y muy necesario que podamos aprender a leerla, aprender a leer diferentes versiones de Biblia para acercarnos más al texto original. Entonces, llegamos al acuerdo de que la palabra de Dios es perfecta, pero las traducciones pueden ser imperfectas, obviamente, precisamente por todas esas cosas que estamos hablando. Eso para empezar en cuanto a traducción. Pero bueno, hubo un momento en que se reunieron un grupo de personas para poder escoger qué libros iban a quedar en la Biblia, porque finalmente hay muchos libros, muchos textos que hablan de Dios y que vienen dentro de la misma cultura de ellos, de los judíos, de toda su historia. Y de pronto hubo, en el escoger, obviamente los que sí quedaron, los que no quedaron, y aquellos libros que solamente cierto grupo de judíos usaron un tiempo, que hoy quizás cierto grupo de judíos sí los estudia, y aún en corrientes judías todavía, yo precisamente lo pregunté directamente a un judío y me dijo que también existe esa discrepancia en cuanto a si son canónicos o no, lo que la Iglesia Católica llama deuterocanónico. Entonces vemos que para referirnos a los libros que sí están en todas las Biblias, son los libros canónicos. Los que no fueron aceptados por este grupo de eruditos que se dejaron guiar por el Espíritu Santo son los libros apócrifos. Y para los cristianos son libros apócrifos los libros también que están en la Biblia católica, que no están en la Biblia cristiana, y la Biblia católica le llama deuterocanónicos. Y bueno, para que podamos empezar a entender esto, vamos a ver primero significados. Primero, apócrifo, porque muchos cristianos tienen el concepto de que porque es apócrifo es malo leerlo, no es correcto leerlo. Y está totalmente erróneo el concepto, porque si yo he leído libros que han dejado huella en mi vida, cristianos, como La oración de Jabes, Una vida con propósito, Caminando con los gigantes, Evidencias que merecen un veredicto. Entonces, y otros más, otros tantos libros que he tenido la oportunidad de leer, pero que no están dentro del canon bíblico. Si fuera esto una regla, entonces no podríamos tampoco tener derecho a leer esos libros cristianos. Entonces, vamos a entender qué quiere decir apócrifo. Bueno, apócrifo es un libro sagrado que no es considerado por la Iglesia de inspiración divina, o sea, que no es inspirado por el Espíritu Santo. Es una obra escrita que no es auténtica, porque ya obviamente se está utilizando también la palabra de manera secular, ya también utilizan la palabra apócrifo, y en ese significado es una obra escrita que no es auténtica o no es obra de la persona a la que se le atribuye. Es como precisamente hay un libro de una autoría falsa, digamos, de partes de libros famosos. De hecho, precisamente para evitar esa situación fue que Miguel de Cervantes Saavedra le dio fin a la vida de Don Quijote de la Mancha en su segunda parte del libro, precisamente para que no vinieran alguien a querer seguir haciendo aventuras de Don Quijote y que se presentaran como Miguel de Cervantes, no siendo Miguel de Cervantes. Él le dio un cierre a ese libro precisamente por los que pueden hacer apócrifos. Pero bueno, entendemos principalmente que es un libro no inspirado por el Espíritu Santo o una escritura, un escrito no inspirado. Apo es lejos en griego y kriptein es ocultar.
en latín es apócrifos y quiere decir sustraído de las miradas, escondido, secreto, y deriva del verbo apocripto, que quiere decir poner en lugar seguro, eh, hacer desaparecer, sustraer a las miradas de otros. Los apócrifos, según Clemente de Alejandría, Orígenes y otros tantos autores, de los que son llamados padres apostólicos, se llamaron así a algunos evangelios porque se mantenían ocultos en iglesias y sinagogas y no se permitía el acceso a su lectura. Por eso empezaron a llamar apócrifo, porque era escondido, estaba escondido a la lectura pública. En realidad, en el concepto de dudosa autoría, todos los evangelios deberían ser apócrifos, porque históricamente no hay una garantía de que realmente los autores que son nombrados sean a quienes los que realmente lo escribieron. De hecho, el único que tenemos la seguridad de llamar, que muchos pueden decir que por la forma de escritura puede ser que fue Pablo el que lo escribió, pero porque Pablo siempre ponía su firma y él lo asienta en sus cartas, que al final siempre la despedida la hacía con su puño y letra y diciendo que era Pablo, y vemos que Hebreos no lo hace. Entonces por eso muchos dudan que haya sido él. Muchos creen que principalmente que hayan sido discípulos de él porque tienen una forma de hablar muy igual a la de Pablo, pero no se presentan como Pablo. Entonces, vemos que ninguno de los libros de la Biblia tenemos la seguridad y la garantía de que hayan sido escritos porque nosotros creemos. Le creemos al Espíritu Santo, de que si esos están en la Biblia y Dios no miente, ellos son los autores, pero históricamente no hay una garantía de que sean. Entonces todos serían apócrifos. Nuestra confianza en los canónicos es que al leer el contexto no se contradicen. Muchos indoctos y muchos que solamente ven partes de la Biblia se atreven a decir que la Biblia se contradice, tomando como ejemplo uno de los principales es precisamente que Pablo dice que nuestra fe no es por obras para que nadie se gloríe, y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras. Entonces muchos dicen, bueno, es que uno dice que es sin obras y otro dice que es por obras, y entonces está contradiciendo. Pero cuando nosotros entendemos el concepto de esto, y porque nos vamos al contexto, entonces nos damos cuenta que Pablo a lo que se refiere es que nosotros no podemos pagar por la salvación es gratuita, y Santiago a lo que se refiere es que consecuencia de haber tenido ese regalo es que nosotros cambiamos y se tiene que ver, o sea, tiene que haber un testimonio. Entonces, mi buen caminar es consecuencia del regalo de la salvación, pero lo que yo hago, de tratar de vivir en obediencia a Dios, no es para que yo me gane la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta de que la Biblia no se contradice. Y exactamente el punto es que llevan a una línea cristocéntrica. Cristo es el centro de toda la Biblia. Toda la Biblia apunta a Cristo. Y bueno, hubo un grupo de eruditos que se juntaron para dejarse dirigir por el Espíritu Santo para establecer el canon oficial. Ahora, ya utilizamos la palabra canon. Ahora, ¿qué es canon? ¿Por qué le llaman canon a los libros que sí son aceptados en la Biblia? Canon, en griego es con K, suena igual canon, y quiere decir caña o vara, norma o medida. Y a su vez se deriva de la palabra hebrea kanej, estándar de medición o para medir cosas en buen estado. Por eso pasó a significar norma recta o correcta, y la lista de los documentos y conceptos que forman dicha norma. Hoy, canon bíblico es el grupo de libros aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. Ese es el canon bíblico. Finalmente, no fue un hombre o un grupo de hombres los que decidieron qué libros pertenecen al canon bíblico. Fue Dios, aunque hubo 70 eruditos, por eso se llamó una Biblia la Septuaginta, porque no fueron 70 y tantos, creo, no recuerdo ahorita el dato, 72 o 74, pero fueron más de 70, por eso Septuaginta, fueron los que se juntaron, pero para dejarse dirigir por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que eligió el canon bíblico. El canon completo del Antiguo Testamento
se completó después de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero sus partes ya habían sido reconocidas muchísimo antes. Los libros de la ley, que nosotros conocemos hoy, le llamamos Pentateuco y los judíos le llaman Torá, ya en Segunda de Reyes 22 eran reconocidos los libros, el Pentateuco. Los profetas, mayores y menores, fueron reconocidos como canónicos a finales del siglo II antes de Cristo. Los salmos fueron aceptados, pero los libros restantes, o sea, los salmos fueron aceptados y de hecho un tiempo se contaron junto con los proféticos, y los restantes, el grupo restante que queda, hubo una variación dependiendo de la escuela judía. Algunos los usaban, algunos no, hasta que ya al final fueron aceptados. Bueno, la escuela rabínica de los fariseos en Jamnia, obtuvo la lista final de 24 libros y nos lleva a una lista final, obviamente, de 39 libros, los 39 libros del Antiguo Testamento cristiano. Estoy hablando, obviamente, que estamos sumando los profetas, la ley y los últimos 24 libros que se añadieron, es lo que hace el Antiguo Testamento cristiano. De estos, por los cristianos, fueron 10 libros los que se rechazaron, que fueron interpretados en la Septuaginta, traducción griega de las escrituras hebreas, por las estrictas reglas para el canon. ¿Por qué? Porque también para que entren al canon no solamente es que no se contradiga, no solamente es que sea inspiración del Espíritu Santo, sino hay ciertas reglas también que debe de cumplir un libro para estar dentro del canon. Los libros debieron haberse escrito en Palestina, no en otro lado, en Palestina. Los libros debieron de haberse escrito en idioma hebreo, aunque bueno, obviamente estamos hablando que hubo libros que se escribieron antes por el tiempo precisamente y que fueron escritos en arameo, y obviamente en el Antiguo Testamento no hubo otro idioma. No podía ser posterior a Esdras en el año 400 antes de Cristo. Y bueno, hoy también hay corrientes, como les decía, rabínicas que los aceptan y algunas que al menos los estudian, así como la Iglesia Católica, que sí los tiene en su Biblia. La mayoría de los eruditos hebreos los consideraron buenos documentos históricos y religiosos, pero no inspirados por el Espíritu Santo. O sea, así como los libros que yo les nombré y otros tantos que he leído que han dejado huella en mi corazón, bueno, pues también los libros, los que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, y aparte también porque son libros apócrifos, los libros de los padres apostólicos, obviamente son dignos de lectura, aunque no están en el canon bíblico porque no son inspirados por el Espíritu Santo. Entre ellos están los que ya les nombré, el Pastor de Hermas, está la Didache, no sé, o sea, hay diferentes tipos de libros, pero obviamente nos centramos principalmente en los que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos. Hablar de los libros cristianos actuales y libros de valores, ética y motivación. O sea, tenemos que ver que hoy en este mundo hay libros muy buenos que se han escrito que no son cristianos, que son seculares. De hecho, un dato que muy pocos conocen es que Mandino, el escritor del libro, pues en algún momento el libro más vendido del mundo, en algún momento, que era el vendedor más grande del mundo, pues era cristiano. En todos sus libros hablaba de Dios, pero lo hablaba de una manera motivacional y la gente no se daba cuenta, pero él los llevaba a los pies de Cristo. Él los acercaba a Cristo. Cualquier libro que puedas leer de él es excelente y siempre te va a hablar de Cristo, pero de una manera en que la gente no decía, este es un religioso, nos quiere meter a una religión. Y es un libro excelente, y así mismo existen libros de valores y los libros que pues ya les comentaba cristianos, que son excelentes, pero que no están en la Biblia. Por lo tanto, y una vez leídos y estudiados, determinamos su valor histórico y moral, pero no inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ningún libro que hoy, por excelente que sea, porque haya transformado mi vida o me haya dado fuerza para ser mejor para con Dios, pues no está en la Biblia, porque no está inspirado, así de sencillo.
Por lo tanto, todos los libros que hablan de Dios, que están dentro de ese grupo de lo que es llamado apócrifo, son dignos de ser estudiados. Peligro, sí, y de esto lo remarco, cuando yo llegué a los pies de Cristo, la primera persona la que me llevó a los pies de Cristo, la que me conoció, se dio cuenta que yo leía mucho, y entonces él vio que todo lo que me llegaba a las manos lo leía, y me dijo, está bien, lo que haces es bueno cultivarse, pero te voy a dar un consejo. No leas otra cosa hasta que hayas leído al menos completa una vez la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando conozcas lo que Dios quiere para tu vida, entonces cuando tú leas otra cosa, vas a poder sacar lo mejor de ello y vas a rechazar lo que no. Cosa que precisamente cuando nosotros no conocemos del todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, escogemos lo que me conviene y lo que no me conviene lo desecho, sea bueno o malo. Y entonces ahí viene un error. Ese es el problema. Entonces aquí lo puse en práctica y fue excelente para mi vida esto. Y entonces obviamente no te recomiendo leer libros apócrifos. Al menos hay cierto grupo que puede ser conveniente leerlo aun cuando no hayas terminado de leer la Biblia, pero que ya tengas bases cristianas, eso es un hecho. Pero el que tú empieces a estudiar libros apócrifos antes de que termines la Biblia, eh, eh, no te va a beneficiar mucho, porque ciertamente de pronto dicen cosas que precisamente cuando tú ya conoces la palabra y ves que es cristocéntrica, te das cuenta de cuál es la razón por la cual no está en la Biblia, como el libro de Tobit, de los apócrifos que son deuterocanónicos para la Iglesia Católica, pues habla de hacer altar a los muertos y ese tipo de cosas que Dios no acepta, a Dios no le agrada, y obviamente pues te puedes dar cuenta por qué razón no está en el canon bíblico. Bueno, ¿cuáles son los libros no aceptados por la Iglesia cristiana que están en la Biblia católica? Para nosotros, obviamente, como lo decía, también son apócrifos, pero la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Para esto, entonces, tendríamos que entender qué quiere decir deuterocanónico. Del griego deuteros, segundo, posterior, y canónicos, regla o medida. O sea, es una regla o medida posterior o la segunda regla. Términos como protocanónico, que son los primeros canónicos, que son los de la Biblia cristiana, y deuterocanónico del segundo canon, se acuñaron hasta el siglo XVI, no antes. Se acuñaron en 1556 por Sixto de Siena, teólogo católico de origen judío. Se refirió a los textos así. Después vemos que, bueno, él manejó como protocanónico los que ya les digo, los que están, los del canon palestinense del Tanaj judío, por ser considerado primera norma. Y deuterocanónico, canon alejandrino de la Biblia griega, por ser considerado segunda norma. Aunque los deuterocanónicos no forman parte del canon judío, en la mayoría de las corrientes judías actuales y por supuesto en la predominante, sí son mencionados o interpretados en el Talmud o recogidos como tradiciones de ley oral. De hecho, algunos como los macabeos son considerados importantes dentro de la tradición judía. O sea, los judíos sí los estudian, y de hecho para nosotros también es una parte importante los dos libros de los macabeos, porque los libros de los macabeos nos hablan de la sequía espiritual que hubo en Israel desde Malaquías hasta nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, precisamente hablamos de esos libros de los macabeos que son importantes para la iglesia cristiana por eso, porque hablan de lo que sucedió históricamente durante los 400 años de sequía espiritual. Y bueno, pero al estudiarlos me encontré con una sorpresa. Ya tiene muchos años que yo he estudiado también el libro de sabiduría, y para mí fue hasta que el mover del Espíritu Santo me dejó poder hacer un estudio al respecto, porque me centré en los capítulos del 12 al 15 y más que generar debate, va a generar sorpresa en cristianos que piensan que los apócrifos son malos, y en católicos que pueden ver muchas cosas que ellos muchas veces han malinterpretado del cristiano en su propia Biblia. Entonces, me encontré con una sorpresa muy, muy grata. El libro de sabiduría
especialmente los capítulos 12 al 15, que son los que estudiaremos para comparar algunos textos con los canónicos, para poner un ejemplo, para mostrar un botón de por qué es bueno e importante estudiar un libro apócrifo, obviamente siempre centrándonos en los canónicos. Esa es nuestra regla para poder entender cualquier libro que no esté dentro del canon bíblico. Vemos entonces, vamos a ver el día de hoy el capítulo 12 de sabiduría. Obviamente no lo voy a dejar en una sola sesión porque sí es un poco largo de explicar. Y bueno, vamos a leer el libro de sabiduría capítulo 12. Dice la palabra: porque en todos los seres está tu espíritu inmortal, y por eso a los que pecan los corriges y reprendes poco a poco y haces que reconozcan sus faltas, para que apartándose del mal crean en ti, Señor. En este punto tiene cosas que son reales, pero también cosas que no son. Tu espíritu, o sea, todos tenemos alma, pero el espíritu nos lo da el Señor. Somos tripartitos, pero el Espíritu Santo, que es el espíritu inmortal, o sea, nosotros somos inmortales, pero el espíritu del hombre, pero el Espíritu Santo no lo pueden tener todos, sino solamente el que conoce, el que recibe a Cristo. En el Antiguo Testamento eran unos cuantos especiales y en momentos, pero hoy el que recibe a Cristo en su corazón es el que puede tener espíritu. Principalmente, bueno, veo que aquí espíritu está escrito con minúscula. Cuando vemos la letra E mayúscula, está hablando del espíritu de Dios, y cuando es minúscula, del espíritu del hombre. Entonces sí, en todos los seres está el espíritu del hombre, el espíritu que Dios puso inmortal. Por eso los que pecan los corriges y reprendes poco a poco. O sea, quiere decir que Dios no llega y te mata inmediatamente, sino por amor los reprende y los corrige y hace que reconozcan sus faltas, para que apartándose del mal crean en ti, Señor. Moderación de Dios con Canaán. A los antiguos habitantes de tu santa tierra los aborreciste por sus prácticas odiosas, por practicar la magia y otros actos perversos, por matar niños sin compasión, y por comer en sus banquetes vísceras y carne y hasta sangre de seres humanos. A ellos que practicaban tales ritos, padres asesinos de criaturas indefensas, decidiste eliminarlos por medio de nuestros antepasados, para que esta tierra, la más preciosa para ti de todas, pudiera recibir al pueblo de tus hijos. Pero aún ellos, por ser hombres, tuviste compasión, como vanguardia de tu ejército les enviaste avispas, para que acabaran con ellos poco a poco. Hubieras podido en batalla campal poner a los impíos en manos de los justos, o aniquilarlos en un solo instante por medio de fieras salvajes, o con una severa orden de mando. Sin embargo, para darles oportunidad de arrepentirse, los castigaste poco a poco, sabiendo que eran malos por naturaleza y perversos desde su nacimiento, que nunca cambiarían su modo de pensar porque eran una nación maldita desde el comienzo. No fue por medio de nadie, por lo que dejaste sin castigo sus pecados. No fue por miedo a nadie. No fue por miedo a nadie, por lo que dejaste sin castigo sus pecados. Pues ¿quién podría pedirte cuentas de lo que haces u oponerse a tu sentencia? ¿Quién podrá acusarte de haber destruido naciones que tú mismo hiciste? ¿Quién puede levantarse contra ti para defender a los malvados? Pues no existe ningún Dios fuera de ti, que tenga todo bajo su cuidado y a quien tú tengas que dar cuentas de si has juzgado rectamente o no. Ni hay rey o gobernante que pueda hacerte frente para defender a los que tú has castigado. Puesto que eres justo, tú lo gobiernas con justicia y juzgas indigno de tu poder condenar al que no merece castigo, porque tu poder es la base de tu justicia, y como tú eres el dueño de todos, tú despliegas tus fuerzas ante aquellos que dudan de tu gran poder, y confundes a los que conociéndolo se muestran insolentes, pero precisamente porque dispones de tan gran poder, juzgas con bondad y nos gobiernas con gran misericordia, porque puedes usar de tu poder en el momento que quieras. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser bondadoso, y llenaste a tus hijos de una bella esperanza al darles la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Si a los cananeos, que eran enemigos de tus hijos y merecían la muerte, los castigaste con tanta bondad y consideración, dándoles oportunidad de dejar su maldad, de arrepentirse, porque obviamente hubo cananeos que se convirtieron al pueblo de Dios y salieron vivos. Entre ellos, obviamente, hablamos de la prostituta Rahab, que finalmente también pasó a ser una tatarabuela, fue una tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Entonces, dice,
los castigaste con tanta bondad y consideración, dándoles oportunidad de dejar de su maldad. O sea, el que se arrepentía y buscaba de Dios podía ser salvo aún en el tiempo de la ley. Aún en el tiempo de la ley, Dios hubo gracia. Con mayor delicadeza aún has juzgado a tus hijos, pues tú habías hecho una alianza con sus antepasados y con juramento les habías prometido grandes bienes, mientras que a nuestros enemigos les envías 1000 castigos, a nosotros nos corriges, para que a la hora de juzgar a otros pensemos en tu bondad y cuando nos toque ser juzgados esperemos tu misericordia. Creo que todo lo que he leído es verdad, creo que en ninguna parte podemos ver que estén diciendo algo en contra de Dios o que sea malo, simplemente te está hablando de, yo te podría hablar de muchos textos que sí están en el canon cristiano, que respaldan todo esto que se está leyendo. Por eso a los egipcios insensatos que habían pasado su vida haciendo el mal, los atormentaste con los mismos seres odiosos que adoraban. Se habían extraviado mucho siguiendo el camino del error, aceptando como dioses a los animales más feos y repugnantes, dejándose engañar como niños sin inteligencia, y por eso como a niños sin uso de razón les enviaste un castigo que los puso en ridículo. Y como no escarmentaron con el ridículo y la corrección, tuvieron que sufrir el juicio de Dios que merecían. Ellos al verse castigados como con aquellos animales que habían tenido como dioses y que ahora eran su tormento, reconocieron que el verdadero Dios era aquel a quien se habían negado a conocer. Así cayó sobre ellos el castigo final. ¿Sabes? Dentro del tiempo que yo he estado estudiando, se nos habló con documentos históricos, pero no está en la Biblia cristiana, precisamente el punto de que con las 10 plagas de Egipto, Dios humilló a cada uno de los principales dioses de Egipto, demostrando que no eran dioses. Y, oh sorpresa, en este libro apócrifo, que los católicos llaman deuterocanónico y está dentro de la Biblia católica, sí dice, ellos al verse castigados con aquellos animales que habían tenido como dioses y que ahora eran su tormento, reconocieron que el verdadero Dios era aquel a quien se había negado a conocer. Así cayó sobre ellos el castigo final. Entonces, en la iglesia, en la Biblia católica, sí viene explicado esa parte de que fueron humillados los dioses egipcios, los principales dioses egipcios, porque las 10 plagas demostraron que no eran dioses ellos, sino el Dios de Israel, y los egipcios tuvieron que reconocer eso, porque fueron humillados sus dioses y demostrado que no eran dioses. Bueno, solamente para terminar, vamos a seguir estudiando el capítulo 13, 14 y 15. Se van a encontrar con otras gratas sorpresas, pero una nota final, porque finalmente, como les decía, hay versiones. Yo estoy utilizando la Biblia Dios habla hoy. Esta Biblia está aceptada por la Iglesia Cristiana y por el Episcopado Mexicano. O sea, es aceptada por católicos y por cristianos. Y esta versión trae de deuterocanónicos porque es aceptada por ambas corrientes. Entonces, obviamente, probablemente, si tú tienes una Torre Samat, una Nueva Jerusalén, probablemente exactamente no diga lo mismo, pero el texto va a tener el mismo mensaje. Eso es un hecho por si tú quieres precisamente, y eso es bueno, dice la escritura que los primeros cristianos leían diariamente las escrituras para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. Entonces, para que tú puedas tener la seguridad, si tú tienes una Biblia católica en tu casa, pues asómate a ver si es verdad lo que se te está hablando en este libro. Entonces, del versículo 2 que dice que el Espíritu nos habla y los guía, bueno, pues hay muchas escrituras que lo respaldan, pero bueno, en el siguiente video que vamos a hacer, continuando con este tema, vamos a hablar de las escrituras. Es Zacarías 7:12, 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:20-21, Apocalipsis 2:7-11, 1 de Corintios 2:12 al 16, Juan 14:26, Juan 16:13 al 15. Son algunos ejemplos de cómo la Biblia cristiana respalda el versículo 2 de Sabiduría capítulo 12, donde dice, en el versículo 2 dice, por eso a los que pecan los corriges y reprendes poco a poco y haces que reconozcan sus faltas para que apartándose del mal crean en ti, Señor. Entonces, vamos a continuar con este tema interesante. Vienen sorpresas mucho mejores, les garantizo que apenas estamos calentando motores. A mí en lo personal me centran mucho más los capítulos 13 y 14 son los más fuertes en cuanto al tema, pero bueno, vamos a seguirlo estudiando.
Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias porque fue hasta el tiempo que usted quiso, Padre. Tiene muchos años que yo pude ver esto en el libro de sabiduría, que me ha gustado estudiarlo, Señor bendito, pero hasta hoy fue que usted me permitió, Señor, poder hacer un estudio de él y poder hablar de él, pero como un ejemplo precisamente de que para los cristianos sé que no es malo estudiar los apócrifos, que sí es bueno que primero tengamos el contexto bíblico para que los errores o fallas que puedan tener los humanos, los hombres que escribieron sin la inspiración divina, pues podamos tomar lo bueno, lo que usted quiere que aprendamos de esos libros, Señor bendito, y entender que no es malo, Padre bendito, que algún consejo, alguna enseñanza, perdón, podremos encontrar en los mismos. Padre, le digo le pido que haya un corazón con discernimiento, que no haya un corazón de conflicto o de discusión, Padre bendito, por este tema. Padre bendito, que los cristianos puedan entender que no es inspirado, pero que puede estudiarse, y que los católicos puedan entender que estamos hablando de la palabra de Dios, respaldándola con los libros canónicos, o que pueden ellos llamar quizás protocanónicos. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y bueno, pues todavía un poco agripado. En el video anterior tuve algunas situaciones de ese tipo, por ahí gracias a Dios hubo comentarios de salud para mí. Gracias también por sus comentarios, y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que puedan otros también poder recibir esta bendición, y que bueno, pues nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Chao. Y les agradezco sus comentarios en la caja de comentarios.